Muy bien, regresamos junto al pastor Néstor con esta preciosa lección de la escuela sabática que nos va contando esa enorme experiencia que está viviendo el apóstol Pablo, incluso en ese deseo de poder estar con sus hermanos y no poder hacerlo, pero donde él lo expresa con tanto cariño y tanto amor. Qué hermoso pastor, ¿no? Ver un ministro identificado de esa manera con su rebaño. Uno cuando a lo largo de los años va caminando en el ministerio y va andando, yo en lo personal después de más de 23 años, vengo percibiendo cómo el reencuentro con algunos hermanos o el anhelo de ver a algunos hermanos aún está presente como aquel primer día cuando nos conocimos, ¿no? Poder ver después esas experiencias, poder conocer, saber qué es de sus vidas, cómo están viviendo. Y si tuvimos el privilegio de pasar por esa experiencia de bautizarlo o casarlos o llevarlos por ese tránsito de la vida que nos ofrece y que el Señor nos permitió al conocerlos, es tan hermoso que toda esta lección va reflotando en nosotros vivencias muy interesantes y a la vez muy tiernas y uno podría muy sencillas, ¿no? Porque él no está hablando de grandilocuentes anhelos, está hablando de poder ver tu rostro, de poder estar con ustedes, de poder sentirme cerca de ustedes. Y anheló, dice, 3 veces quiso hacerlo, no se pudo dar. Y bueno, y ahora viene la experiencia un poquito de Timoteo, su visita, el reconocimiento del trabajo en Tesalónica y un poquito lo que había visto, lo que pudo comunicar en Corinto. Pero me gustaría, pastor, si usted nos puede acompañar en el texto a partir del versículo 6 hasta el versículo 10, para entresacar algunos conceptos que me parecen fundamentales de la lección de esta semana. Capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículos 6 al 10. ¿Puede leerlo? ¿Cómo no? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche y de día, dice, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Qué bien, qué bien. Quiero destacar que al comienzo del capítulo menciona que estaban en Atenas. Sí. Y él deseaba ir a Tesalónica a visitarlos de nuevo, a reafirmar su fe, etc. Y dice, al comienzo del capítulo 3, siendo que no podía, dice, Satanás me impide ir, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Entonces le da autoridad a Timoteo, con su joven pastor ayudante, joven, y le da autoridad. Qué actitud generosa. Eso es verdaderamente un ministerio fraternal, ¿no? Y dice, con nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo. Y lo envía, y espera ansiosamente las noticias. Cuando vuelve Timoteo, dice el pasaje que recién leímos, dice que trajo buenas noticias. ¿De qué? De vuestra fe y amor. No trajo buenas noticias si alguno había comprado una casa más, o si el otro consiguió un mejor sueldo. No, lo que vino, dice, están creciendo en fe y en amor. Y es interesante que como él anhelaba verlos, dice que ellos también deseaban verle, ¿no? Dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Lindo. Decía, ese intercambio era real, o sea, había una recíproca en el proceso, ¿no? No era un anhelo apenas de Pablo. Ellos también querían y anhelaban verlo a Pablo. Es que el amor engendra amor. Amén. Y esa debe ser la familia de Dios. Amén. Esa debe ser la familia de Dios. Tenemos tanto para avanzar en todos los terrenos, ¿no? Y entonces, quiero destacar que en todo momento, Pablo, casi sin querer decirlo expresamente, se revela como un hombre de oración. Exacto. Él que era un gran pastor y evangelista, fundador de iglesias, además era un hombre muy preparado, era teólogo, era doctor de la ley, era filósofo, un gran escritor. Sin embargo, él sentía la dependencia de la oración, de estar de rodillas ante el trono de la gracia.
Todo el pasaje comienza con oración, sigue con oración, dice con acción de gracias, y esto es muy importante porque la gratitud nos hace bien a nosotros, agrada a Dios. Recordemos que Jesús le dice al leproso que era samaritano, que volvió a agradecer, bueno, y solo tú y los 9, ¿dónde están? Agrada a Dios nuestra gratitud, pero además porque sabe que nos hace mucho bien a nosotros. Muy bien. Incluso científicamente está demostrado que aumenta las endorfinas, etc. Entonces, acción de gracias. Y luego dice, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús me puso la parábola de la mujer insistente que al fin el juez le hizo injusticia, la mujer perseverante en la oración? Porque nos hace bien orar mucho. Amén. Dios con un solo, apenas ni pronunciamos con los labios, Él ya sabe. Una oración de las más poderosas en la Biblia, con un resultado espectacular, tuvo 2 palabras, que Pedro se estaba hundiendo, el Señor sálvame, y ya lo levantó de la mano. Pero, ¿por qué? La insistencia nos hace bien a nosotros. Cuanto más pasamos en comunión con Dios, nos ayuda. Y dice, insistentemente oré de noche y de día. ¿Y cuál es el motivo de su oración? Vosotros. En este momento no es, y que Señor, dame más iglesias para fundar, y quiero llegar a más ciudades. Seguramente oraba por todo eso. Él, el gran dirigente de la iglesia, le pedía al Señor insistentemente que pudiera verlos de nuevo a sus hermanitos. Qué cosa tan tierna, ¿no? La oración, que nos une además los unos con los otros. Y los insta a estar firmes en el Señor. Amén. Lo que significa que él tenía claro el concepto de crecimiento. Los elogia porque eso estimula, pero los elogia no en un sentido salamero, ni para anestesiar. No era una estrategia. No, los elogia sinceramente, es un estímulo, pero también con eso llegaba más a lo que aún les faltaba crecer. Amén. Todos tenemos que crecer. Pablo necesitaba crecer. Amén. Por eso dice, prosigo al blanco. No lo he alcanzado todavía, prosigo al blanco. Nuestra hermana White, que en muchos sentidos es un gran modelo para nosotros, un gran ejemplo de una hermana piadosa en continua comunión con Dios. Ya ancianita, expresa cuánto aún le faltaba en el camino de la santificación. O sea, es un proceso de toda la vida. Qué hermosura. Y no crecer es estancarse. Sin duda es una oración que renueva. Hay una cita ahí en Palabras de Vida, Gran Maestro, en la última parte de la lección pastor, allí en el último comentario del día viernes, donde señala Palabras de Vida, Gran Maestro, páginas 72-73, también del don de profecía. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no depende de la alabanza humana. Exacto. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otros porque ellos lo aman a él y le agradan, o porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidos o falseados, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Qué maravillosa declaración, pastor. Hermoso. ¿No? Y dice lleno de esperanza y al final. Y yo quisiera, más o menos culminando, ahí es tan rica esta lección, pero hemos tomado algunos pensamientos, señalar justamente hacia donde apunta Pablo en su culminación. Apunta hacia la segunda venida de Cristo, para que seáis afirmados en vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Jesús, dice muy bien nuestra guía de estudio. La proyección, ¿no? Exacto. Dice así, la segunda venida de Cristo, nuestra bienaventurada esperanza, es un estímulo poderoso para el crecimiento espiritual. Amén. O sea, esa esperanza no es solamente decir, bueno, acá transito, pero allá es todo, no. Nos estimula a crecer. Porque el galardón y la perspectiva son demasiado grandes como para distraernos en bifurcaciones. Amén. Seguir en el camino estrecho en nuestra peregrinación, con gozo. Es interesante donde dice, con gozo con que nos gozamos. Con que nos gozamos. Es hasta reiterativo, ¿no? Sí. Y todo tiene importancia y significado en nuestra experiencia cristiana, culmina la lección, y esta oración final es casi como la oración final de un culto de adoración. Esta carta es prácticamente un culto de adoración. Amor
el reconocimiento a los hermanos, los mejores deseos para ellos, pero por encima está el reconocimiento a Dios. Es un culto de adoración. Amén. Y una proyección hacia lo que va a venir por la eternidad. Gracias, pastor. Terminamos el tercer bloque. Regresamos en breve en el momento de oración intercesora junto al pastor Alberro y luego tendremos dos momentos también especiales en relación con aspectos misioneros que nuestra clase está realizando. Ya regresamos.